Para adentrarnos en este tema que genera evidentemente muchas polémicas, muchos temas en duda, tenemos en la línea de Mega Noticias TVC a Kenneth Smith Ramos, el ex jefe de la negociación técnica para el TLC, el Telecán o el NAFTA. Kenneth, un gusto saludarle. Un gusto saludarte, Paco. ¿Cómo evaluar lo que ha pasado en los últimos días? Pasamos de un festejo, yo digo que fue un festejo mexicano a todo lo largo y ancho del país, con la presencia de representantes de México y de Estados Unidos y Canadá en Palacio Nacional firmando estos protocolos de modificación del TEMEC. Y luego, el fin de semana, parece que se desbarrancaba todo con esta situación. ¿Cómo medirlo? Mira, lo que sucede es, como hemos venido diciendo desde la semana pasada, el mecanismo laboral de respuesta rápida que se contempla en el adendum sí incluye la figura de observadores que en estos nuevos paneles que van a funcionar de manera expedita pueden acompañar en visitas de verificación a las empresas que sean acusadas de negar derechos laborales. Esto lo pueden ser observadores de México o de Estados Unidos. Sí. El problema es que en el adendum no quedaba claro cuáles son las funciones o el papel de los observadores. Yo creo que esto es una omisión de parte de ambos, de Estados Unidos y de México, de no especificar en el adendum este tema, porque lo que sucede después, nosotros sabemos que esta es una prioridad para los demócratas. Ellos sacan un documento la semana pasada diciendo, en resumidas cuentas, que sí va a haber inspectores en México. Obviamente yo creo que el gobierno de México atinadamente dijo que no debemos aceptar inspectores, pero en el momento que la administración Trump envía la iniciativa de ley que va a implementar el TEMEC en Estados Unidos, ahí viene el detalle de las funciones que van a cumplir estos observadores y se señala que van a apoyar a un consejo intersecretarial laboral que se va a formar en Estados Unidos para supervisar y monitorear el cumplimiento de México de los compromisos laborales. Ese es el lenguaje que le preocupó al gobierno de México, porque parecería dar a entender que sí va a haber injerencia, que sí va a haber una labor de supervisión, y sucedió lo que sucedió este fin de semana. Ahora, el representante comercial de Estados Unidos emite hoy una carta en respuesta a la que le envió el subsecretario Seade, donde señala que los observadores que enviará a Estados Unidos, los agregados laborales, respetarán la ley mexicana y no interferirán de manera indebida en la relación sindical entre empleadores y, por supuesto, los sindicatos mexicanos. El problema de esto es que el documento legal, el documento que al final de cuentas es lo que va a de alguna manera establecer cómo se conduce Estados Unidos, pues es la ley de implementación, es la ley que traduce todos los compromisos del Telecán en Estados Unidos a su marco legal. Entonces, este es un tema que, en mi opinión, todavía sigue sin resolverse. Si queda de esta manera, habrá que ver cómo lo interpreta Estados Unidos y si no utiliza el capítulo en el siguiente año para hostigar a México o generar casos que sean frívolos y de alguna manera que estos observadores sí empiecen a fungir como supervisores en México, lo cual obviamente el gobierno de México ha rechazado. Un malentendido, Kenneth, una mala interpretación en un tema que no debe haber ninguna interpretación. No se puede dejar nada a interpretaciones. Mira, ese es el tema. Si ves el adendum, el único momento en el que se menciona a los observadores es en un párrafo donde se habla que van a poder acompañar las visitas de verificación. Pero no hay una definición de qué es un observador, de dónde provienen, si son integrantes de los gobiernos, del Poder Ejecutivo, si pueden ser miembros de sindicatos o de empresas, y no se definen sus funciones. La pregunta sería, del lado mexicano también, ¿cuál es el aspecto de reciprocidad? Es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo que utilizaría México para tener también estas figuras de observadores en Estados Unidos? Porque se supone que es recíproco, ¿no? Y hoy en la explicación que da el subsecretario Seade y las palabras en la carta de Robert Lighthizer, tampoco, o sea, se dice no va a haber inspectores, pero sí va a haber agregados, no sabemos si agregados comerciales, en qué términos, ¿verdad? No queda claro. Lo que sí queda claro es que en la ley de implementación de Estados Unidos dice que los agregados laborales van a tener dos funciones: acompañar las visitas de verificación para asegurar el cumplimiento de México y elaborar reportes trimestrales para el Consejo Laboral de Estados Unidos, que va a supervisar las acciones de México, y esos reportes tienen como objetivo detallar qué esfuerzos está haciendo el gobierno de México para cumplir con sus compromisos laborales.
Pues eso es muy claro, ¿no? La interpretación estadounidense. Claro, además es un tema que ha estado ahí en el estira y afloja desde que inició la negociación del TEMEC, el aspecto laboral. Ya fuera de este plano, Kenneth, ¿cómo ves el TEMEC? Mira, a pesar de toda esta situación que estamos viendo, la confusión sobre este tema y algunos otros temas laborales que ya hemos discutido anteriormente, el TEMEC es un instrumento que le va a brindar gran competitividad a la región, moderniza el TLCAN con 12 capítulos nuevos y lo que hace es que le va a brindar certidumbre a los exportadores y los inversionistas de la región. Entonces nos conviene como país y como región que ya se ratifique y que pueda entrar en vigor. ¿Qué va a pasar en el capítulo laboral y qué actitud va a tomar Estados Unidos sobre este tema? No lo podemos saber en este momento, pero en términos generales el TEMEC es el tratado comercial más avanzado en el mundo y ya ahora sí que urge ratificarlo y que entre en vigor. Impulsará, evidentemente, por lo que dices, impulsará la economía. Definitivamente es algo que le brinda certeza a los exportadores, garantiza el libre comercio como lo venía haciendo el TLCAN, pero con medidas nuevas sobre temas como comercio digital, telecomunicaciones, cómo ayudar a las pymes, temas que de verdad van a impulsar la competitividad en México. Finalmente, nada más como comentario, que nos enfocamos al tema laboral, no dejando de lado el tema del origen, el acero y toda esta situación que también está pendiente, ¿no? Mira, el tema del acero es desafortunado porque ni siquiera era una demanda de los demócratas. Se supone que en esta negociación se estaba tratando de crear un consenso de apoyo de los demócratas al TEMEC. Esta solicitud de hacer más estricta la regla de origen de acero la propuso Estados Unidos en la negociación original. México la rechazó porque la industria automotriz de los tres países declaró que esto iba a encarecer los costos de producción de los automóviles, al forzar que la fundición tuviera que ser en los países norteamericanos. Entonces es algo que no es positivo para el sector automotriz, independientemente de los plazos que se estén dando. Ahora, para poder lidiar con esto, como ya se aceptó, tiene que haber un trabajo muy cercano de la Secretaría de Economía, los sectores productivos, para hacer una liga entre el sector acerero y el sector automotriz y que pueda haber inversiones en los próximos años para producir ese planchón que necesitan para los aceros especializados. No vamos a salir de manera automática, no hay una garantía que lo van a poder hacer, pero es muy importante desde el primer día empezar a trabajar en esa estrategia porque de lo contrario sí puede tener un impacto negativo en el sector automotriz. Esperemos que no. Kenneth Smith, como siempre, agradecido que nos regales unos minutos en Mega Noticias TVC. Te agradezco muchísimo, Paco, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TLC, hablando de este tema que generará todavía varios comentarios y polémicas.